No me la pasas. Damos comienzo a la mesa redonda en la que participamos Gustavo Bueno Sánchez, Iván Vélez y yo mismo, Carlos Madrid. Esta mesa lleva por título Antifranquismo y Congreso por la Libertad de la Cultura. Lo que queremos aquí abordar hoy es básicamente pues, el antifranquismo, ¿no? Y entre ellos lo primero que hay que decir es que el antifranquismo no fue, como tampoco lo fue el franquismo, un bloque monolítico, sino que tuvo pues, diferentes facciones, ¿no? Y una de ellas, la que nos vamos a analizar ahora, es precisamente la que pasa por el Congreso por la Libertad de la Cultura, ¿no? Lo que me gustaría, para entrar un poco en materia, ¿no? Y para la gente a lo mejor que no esté al día de qué es esto del Congreso por la Libertad de la Cultura, leer dos testimonios, ¿no? Uno es el mensaje que el embajador en España, David Lodge, le envía al departamento, John Davis Lodge, le envía al Departamento de Estado en 1959, ¿no? Y dice lo siguiente, el embajador, dice a Washington: sería sensato y prudente para Estados Unidos empezar a cultivar y mostrarse simpático con uno o más grupos de la oposición española, que pueden tomar el control de España después de Franco, con la perspectiva de tratar de proteger y mantener para entonces los intereses de Estados Unidos en España, en especial las bases aéreas. Entonces aquí ya se ve como desde generalmente la visión del franquismo o del antifranquismo se suele ver en clave interna, ¿no? Como una lucha por la libertad, etc. Aquí lo que se trata es de ver que esto está enmarcado en el contexto de la Guerra Fría, donde hay dos imperios que están luchando, que son básicamente Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿no? Entonces aquí ya se ve el interés de los Estados Unidos, no solo por mantener una buena alianza que la tenían con el régimen, sino también, pues ahí todos recordamos los viajes de Muñoz Grandes, las negociaciones, etcétera, ¿no? Bueno, recordar, no. Lo tenemos en mente, ¿no? Y luego, pues ya se ve como el propio Estados Unidos piensa en la posibilidad de, pues, de ayudar a ciertas líneas de la oposición, pues sobre todo de cara a lo que pase cuando muera Franco, ¿no? Incluso el propio régimen lo sabía, ¿no? Y leo aquí un segundo testimonio que está sacado de las conversaciones privadas con Franco que recoge Pacón, ¿no? Que era su primo, ¿no? Francisco Franco Salgado Araujo, ¿no? En una de ellas recoge el siguiente diálogo con el general Franco, en el año 67, ¿no? Dice Pacón: la obsesión de la CIA es conseguir que nuestro Estado tolere primero y legalice después la acción de dos partidos, uno de carácter socialista y otro democrático, que deberán tener su expresión en dualidad similar en el campo universitario y en el sindical. Dice más adelante: la CIA cree que con estas actividades cumple el deber de prever el futuro, pues de lo contrario, al régimen débil sucederá el caos y a este el comunismo. Su excelencia me dice, y cuenta aquí Paco lo que le dice Franco: el gobierno está bien informado de estas actividades, que sigue de cerca. Entonces el propio régimen era ya consciente, ¿no? de estos movimientos, ¿no? que había aquí. Entonces, parte de estos movimientos pasan precisamente por el Congreso por la Libertad de la Cultura, ¿no? Cuyas investigaciones pues aquí son fundamentalmente todo lo que las extracciones de documentos que Gustavo Bueno Sánchez ha hecho y que están disponibles en filosofía.org, así como el libro de Iván Vélez, pues Nuestro hombre en la CIA, ¿no? Esto hay que verlo. Estados Unidos ya va en su lucha con la Unión Soviética, una lucha que se juega también en el tapete cultural y filosófico, ¿no? Ya va haciendo pues, diferentes movimientos, no solo pues, subvencionando, qué sé yo, el expresionismo abstracto frente al realismo socialista, o en filosofía, pues como muchas veces hemos dicho también en esta casa, subvencionando todo lo que es la filosofía anglosajona analítica de la ciencia, descafeinada totalmente de contenido político, ¿no? O también, por ejemplo, en Hispanoamérica, pues financiando a Juan Rulfo frente a Pablo Neruda, ¿no? Y en España lo que se va a hacer es, a través de diferentes fundaciones, la Fundación Ford, la Fundación Fairfield, Rockefeller y sobre todo el Congreso por la Libertad de la Cultura, financiar pues, a ciertos sectores del franquismo, sobre todo escritores, poetas, pensadores, también filósofos, ¿no? Intentando, por así decir, tenerles agarrados, ¿no? La idea es que frente ante la posibilidad, que se preferiría, por así decir, muerto Franco, una España rota a una España roja, ¿no? O sea, antes de que se haga el comunismo con el poder en España, es casi preferible pues, que España se fraccione, ¿no? Y entonces veremos que en esa línea que pasa por el Congreso por la Libertad de la Cultura, pues también están presentes pues, los nacionalistas, ¿no?
por decir algunas cuestiones relativas a estos personajes, ¿no? Uno de los primeros contactos, ¿no? Pues va a ser a través de la organización, que esto era internacional, el Congreso por la Libertad de la Cultura, ¿no? Con el poeta Pierre Emmanuel, que irá incluso con personajes con tantas sombras, ¿no? Como son Ignacio Iglesias y el estrosquista Julián Gorquín, ¿no? Irán contactando con diferentes escritores, ¿no? Españoles, pues desde Aranguren, José Luis Sampedro, Lainez Algo, Sánchez Mazas, Tierno Galván, Ferrater Mora, en fin, y luego una gran lista también de poetas, ¿no? Pues para irles, por así decir, ponerles en la cercanía del Congreso por la Libertad de la Cultura. Luego veremos con qué fines y con qué ideas, ¿no? Que son las que están allí latiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, se les convoca una primera reunión en el Castillo de Lourmarín, que eso es en el año 59, ¿no? Allí también, por ejemplo, acude Cela, ¿no? Aunque Cela se desmarca luego muy pronto de estas cuestiones, ¿no? Y de hecho Cela cuenta Castellet en su biografía, Los escenarios de la memoria, en sus diarios, ¿no? Que Cela allí montó un lío carpetobetónico en Lourmarín, ¿no? Cuando en las salas se pone a fumar, ¿no? Y le prohíben fumar. Y él dice que si están en una cosa por la libertad, que eso es una afrenta a la libertad, que no le permitan fumar en él, ¿no? Y entonces Castellet le pone a parir ahí a Cela, dice que monta eso, pues un lío carpetobetónico, ¿no? Y entonces, por ejemplo, Castellet cuenta una cosa muy curiosa. Dice que el poeta Pierre Emmanuel confía en él porque no era comunista, ¿no? Y aquí se ve muy bien la clave de toda esta gente, ¿no? que se van a ir incorporando, ¿no? En Lourmarín pues estarán Aranguren, Javier Marías, Lainez Algo, Cela, ¿no? Y luego a la vuelta, sobre todo aquí aparece también la figura que tanto ha estudiado Iván, Pablo Martí Zaro, ¿no? Que a veces se le llamaba esto, creo que lo cuenta Raúl Morodo, ¿no? Pablo Martí Cía, ¿no? Y más gente. Empiezan a incorporarse otros personajes, ¿no? Pues José Antonio Maraval, Dionisio Ridruejo, Carlos María Beu, Ruiz Jiménez, San Pedro, Güero Vallejo, etcétera, ¿no? Y lo interesante aquí, y ya cedo la palabra, es que entre estos personajes, ¿no? Que van aquí pues surgiendo, que se van copando, ¿no? Empiezan a aparecer pues diversos encuentros, ¿no? Encuentros que luego, pues diversos congresos, pues que se van incluso preparando a lo que luego será el contubernio de Múnich, ¿no? Pero también, esto es interesante y hay que decirlo, empieza a suceder lo siguiente, ¿no? Se empieza a admitir en estos cenáculos a gente que está ligada, que también es antifranquista, pero que no es comunista. Y estos son sobre todo los secesionistas, lo que luego serán los secesionistas vascos y catalanes, ¿no? Pues tenemos a Josep Benet, ¿no? Félix Millet, ¿no? En cuya masía, en la Metlla del Vallès, se producirán los famosos coloquios Cataluña-Castilla celebrados en el año 64, ¿no? Y donde, como Iván Vélez ha estudiado, pues ahí ya se van germinando ciertas ideas, ¿no? Que a día de hoy pues se puede decir que han florecido, ¿no? Entonces, pues en esta primera intervención simplemente señalar eso, ¿no? Como la Guerra Fría también se juega en este terreno de la lucha entre franquismo y antifranquismo, y cómo el imperio estadounidense, por así decir, no pone todos los huevos en la misma cesta, sino que también empieza a financiar a estos escritores, poetas, filósofos, ¿no? Donde ellos ingenuamente creen que están pues luchando por la libertad, ¿no? Y en cierto modo son peones también de estos imperios, ¿no? Bueno, pues no sé quién quiere... Bueno, pues tú quieras, ¿no? Bueno, pues muy bien. A ver, el Congreso por la Libertad de la Cultura, para no salirnos del asunto, se constituye mucho antes del Lourmarín, que es en el 59, etc. Es decir, el Congreso por la Libertad de la Cultura, todo el mundo lo sabe, pues es una reacción a la conferencia que en el Waldorf Astoria organiza el entorno prosoviético en Estados Unidos antes de la caza de brujas, cuando organizaron una conferencia por el desarme nuclear que determina el nerviosismo en Estados Unidos de la posguerra. Estamos hablando, esto fue en el 48 me parece, ¿no? Fue, 50. 50 creo. No, el Congreso del Waldorf. Ah, vale, sí. 49 o 48. Creo que 48 o 49. 48, 49 quizá, bueno.
Esa fue, pero hay que olvidar, para poner el contexto y no olvidarlo, es decir, que Estados Unidos fue aliado de la Unión Soviética en la lucha contra Alemania. Y que esa ruptura y esa armonía se rompe en un momento determinado, se empieza a romper muy pronto, cuando ya al organizar la Organización de las Naciones Unidas y luego la UNESCO se prescinde de la presencia de la Unión Soviética, y cuando eso va avanzando hay un momento clave que es la conferencia para frenar por la paz contra la energía, contra las bombas atómicas y el desarme en el Hotel Waldorf Astoria de Nueva York. Ese es clave. ¿Por qué? Porque cuando se organiza eso, la Unión Soviética todavía no tiene la bomba atómica y teme ser víctima de un ataque nuclear preventivo por parte de Estados Unidos. Es decir, que ingenuidades las mínimas, aliados coyunturales contra el nacionalsocialismo racista alemán. En esa conferencia en el Waldorf Astoria hay unos opositores a esa conferencia que vienen sobre todo de la vía clerical, antiateos, antimaterialistas, antisoviéticos, y que son pues unas fanáticas personas que se manifiestan a las puertas del Waldorf Astoria, pero que son, vamos, inoperantes, irrelevantes. Y ahí ya es la CIA, la que recién constituida, quien organiza o quien decide boicotear desde dentro de la conferencia. Y ahí es cuando ya fichan a profesores de filosofía de la Universidad de Columbia, les ponen una suite en el Waldorf Astoria y diseñan una campaña para boicotear desde dentro esa conferencia, haciendo preguntas molestas sobre el Gulag o sobre Siberia o lo que sea. Preguntas que saben que van a ser inmediatamente frenadas por la organización de aquel evento, pero ya los colocan en distintos puntos de la sala los que van a intervenir y, contando con la prensa afín, pues saben que con eso ya van a romper esa armonía. Eso funcionó perfectamente, ahí fue Hug, ¿no?, el que se encarga de esta operación, y al mes siguiente es cuando la revista Life ya publica 50 fotos de los compañeros de viaje del Partido Comunista y de la Unión Soviética en Estados Unidos, donde está Charlotte, donde está pues un montón de personalidades, de clérigos, intelectuales, y que es lo que va a suponer inmediatamente pues lo que se conoce como el macartismo, etcétera, etcétera. El éxito que tienen en aquella operación de desactivar la conferencia antinuclear del Waldorf Astoria, que por otra parte solo 3 o 4 meses después es cuando ya la Unión Soviética detona la primera bomba atómica, quiere decir que tenían una prisa, un temor, suponiendo que los servicios de inteligencia podían preventivamente atacar previamente, o sea, todo antes del equilibrio nuclear, ¿no? Bueno, pues ahí se dan cuenta de los ideólogos yanquis de la necesidad que tienen de mejorar la imagen de los Estados Unidos en Europa. Imagen que estaba siendo atacada después de la Segunda Guerra Mundial, pues por razones obvias, y en buena medida tras las operaciones pues más o menos gamberras pues que se hicieron los americanos en Europa, pues en Monte Cassino, en destrucción de monumentos, etcétera, que todas estas cuestiones azuzadas por la propaganda de todo tipo contra los Estados Unidos. Y ahí es cuando surge entonces la constitución de un Congreso por la Libertad de la Cultura que tiene lugar en Berlín,
pero que Estados Unidos no quiere que sepa que lo organizan ellos. O sea, se supone que son una serie de intelectuales y de empresarios europeos los que organizan ese Congreso por la Libertad de la Cultura. Se procura que Estados Unidos esté al margen y diseñan unos mecanismos sutiles de intentar mejorar la imagen de la presencia de Estados Unidos, sobre todo en la intelectualidad europea y en pleno contexto de la desnazificación, que ya se había producido, de la recuperación de algunos artistas e intelectuales, pues en un proceso que es bien conocido. Entonces, en principio, aquel Congreso por la Libertad de la Cultura, que se celebra en Berlín en el 50, se había pensado como un evento singular. Se dan cuenta del potencial que tiene y se institucionaliza esa institución, que por eso se llama así, Congreso por la Libertad de la Cultura, que es el nombre de la conferencia del 50. De manera que, y se traslada su sede a París, como es natural, y ahí se convierte o recupera en la constitución de esa institución a quienes habían estado implicados notablemente en el proceso de desnazificación, como es el caso de Josselson, que ya ha sido fichado por la CIA después de pertenecer a los servicios de inteligencia militares y de haber sido encargado en buena medida de la desnazificación cultural y de, por ejemplo, pues de que hay que salvar al director de orquesta a von Karajan. Von Karajan, pues que era un nazi redomado, pero si no le lavamos la imagen, se lo van a llevar los rusos, y entonces es un buen ruso, es un artista reciclable para la libertad y para la paz y para la armonía universal. Y entonces, el Congreso por la Libertad de la Cultura entonces se convierte inmediatamente en el instrumento principal para la guerra cultural, o para parte de la guerra cultural. En hasta 31 países del mundo publican sus revistas, no me acuerdo, en 14, 17 idiomas, es decir, que esto es una actividad tremenda, que muy pronto comienza a publicar en el propio año 53 la famosa revista Cuadernos del Congreso por la Libertad de la Cultura, claro que es la revista en español y pensada para los países de lengua española, que coincide su aparición con la muerte de Stalin. De hecho, yo creo que el primer número sale justo, o sea, publicaban la revista con una antelación de fechas para que al difundirse pues llegara en fecha. Entonces, quiere decir que el número de marzo-abril lo publicaban en febrero. Y entonces Stalin muere paralelamente a la aparición del número 1. ¿Quiere esto decir que Estados Unidos no tenía preocupación por la intelectualidad española antes? No. Hay vínculos importantísimos antes de interés de Estados Unidos por captar a intelectuales españoles, por utilizar el nombre del que se sirve el jesuita Juan Sobrino en su primer listado, que se publica, creo, en el año 52 o así, que son intelectuales españoles en Estados Unidos desde el año 46. Es decir, desde el año 46 hay una constante de ir fichando cerebros españoles para estudiar en Estados Unidos. En este catálogo de intelectuales españoles en Estados Unidos, del 46 al 52 o 53, al 52, creo que el libro sale en el 53, hay 330 nombres de españoles que han estado llevados a Estados Unidos. En el entorno filosófico, el más conocido, becario, Ferrater Mora. Ferrater Mora es becario desde el año 47, y entonces Ferrater Mora no es un exiliado político ni un exiliado económico. Si él traslada su proyecto
de traducir el diccionario de Smith, que es lo que estaba haciendo antes de que empezara la Guerra Mundial, el encargo que tenía, que era adaptar al español el diccionario de filosofía de Smith, que era un diccionario que se había empezado a hacer en la década del 10, y que había ido teniendo cuando la Gran Guerra, y que se había seguido haciendo, y que incluso la última edición del Smith del año 35 pues ya era nazi. Es decir, que el Smith ya había abandonado y entonces a Ferrater Mora le encargan traducir, preparar la versión española del diccionario de Smith. Y entonces Ferrater empieza a redactar entradas para el diccionario de Smith en la República, en la época, en el 35, en el 36. Luego viene la Guerra Civil, luego viene la Guerra Mundial, y el diccionario de Smith pues queda relegado. Sigue existiendo en Alemania, la versión 16 o no sé cuál del diccionario de Smith, pero el facsímil que se hizo en Estados Unidos del diccionario de Smith no fue de la edición del 35, que se hizo en los años 40-50, sino el facsímil de la edición del 31, 32, me parece, antes de la nazificación del diccionario de Smith. Y luego Ferrater pues acabará haciendo su propio diccionario de filosofía, el famoso diccionario de filosofía, con la primera edición en La Habana, escrita, firmada en La Habana, y luego en México, en Argentina, etc. Claro, y ahí está detrás la mano de Estados Unidos financiando a Ferrater y hasta 300 en este momento, y continuando porque y de hecho pues son, y ahí hay que seguir la pista, no ya solo a los becarios españoles y profesores en los Estados Unidos en los años 60 y 70, sino desde el año 46 en adelante. No hay que olvidar que antes de que se empiece a difundir también Cuadernos del Congreso en España, pues ya se publica en español selecciones del Reader's Digest. Quiere decir que la penetración norteamericana en España es mucho más temprana en este sentido, que el Congreso. Y aquí hay otra cosa. La creación de la publicación, y aquí hay una competencia también en el terreno cultural con Inglaterra. Es decir, si nosotros vemos, por ejemplo, pues las revistas culturales, Ínsula, por ejemplo, es decir, si repasamos los primeros años de la revista Ínsula, que es una revista privada, que creo que se sigue publicando, que es la que publica José Luis Cano y Canito, pues en Ínsula estamos hablando pues del año 47, del año 48, del año 49, ahí la presencia de bibliografía británica es absoluta, mucho más que la que norteamericana. ¿Por qué? Pues porque Inglaterra invirtió mucho dinero también pues no solo en comprar generales, sino y no solo en financiar a través de la embajada antiguos anarquistas o antiguos marginados del régimen que no sufrieron prisión, que no sufrieron el exterminio ni estar en la cuneta, sino sufrieron la muerte civil, el no poder trabajar. Pero sí que muchos de esos intelectuales se convirtieron en traductores de obras inglesas financiadas por la embajada y con editoriales afines. Y eso es un asunto pues ahí presente. Bien, pues, pero a lo que iba, para no perder más tiempo. En esta revista que les digo, en Ínsula, hay secciones dedicadas a bibliografía británica y reseñas de bibliografía británica, y los libros se venden en Madrid, etcétera, etcétera, de filosofía, de ciencia, de tecnología, de literatura, de lo que se quiera. En Ínsula, cuando aparece Cuadernos del Congreso para la Libertad de la Cultura en el año 53, Ínsula lo reseña, se da la noticia, es decir, se sabe perfectamente en el interior de España que se ha publicado Cuadernos, aunque al parecer
Cuadernos tuviera sus dificultades para llegar, no llegaran tantos, pero en buena medida porque tampoco en aquel momento a los ideólogos de Cuadernos y del Congreso les importaba tanto España, porque estaban mimando sobre todo a intelectuales que estaban en el exilio y estaban pensando sobre todo en Hispanoamérica. Cuadernos lo estaban... a partir de la Revolución Cubana, del 59, cuando descubren el ridículo que está haciendo Cuadernos y el Congreso en Cuba concretamente, porque Cuadernos del Congreso para la libertad de la cultura se felicita del triunfo de Fidel en la Sierra Maestra, y tardan un año en darse cuenta del error estratégico que han cometido y que provocará hasta el suicidio pues, del cubano responsable de Cuadernos para el Congreso de la Libertad de la Cultura, después de haberse ido pues, a la Universidad de Ríos Piedras en Puerto Rico, pues, donde acogían a todo el mundo, habido y por haber. Bueno, pues ahí es cuando tienen que hacer un replanteamiento de Cuadernos, que va a suponer el final de Cuadernos al poco, pero sobre todo de entrar en el interior de España, que es lo que Carlos ha dicho, que es Lourmarín, etcétera, etcétera. Pero en el año 53 yo tengo la impresión, que hay que documentarla, que ya el Congreso empieza a actuar intentando crear redes de intelectuales en el interior, lo cual no es nada sencillo, porque en realidad no resultaba tan sencillo para Gorkin o para personas que estaban en el exilio crear una red fiable. Y de hecho, tengo la sospecha de que uno de los primeros intentos fallidos fue lo que se llamó Revista Española, que sale en el 53, que dura solo 6 números, pero donde quienes están implicados en esa revista son nombres que luego van a reaparecer años después, y uno de ellos, pues Alfonso Sastre, es uno de los fundadores de esa publicación, que en aquel momento pues, eran todo artistas e intelectuales en el entorno del sindicato estudiantil universitario, del TEU, del teatro, y estaban en la vanguardia del franquismo, y donde ni siquiera tampoco, salvo anacronismo, se podía pensar que Alfonso Sastre, que sí, que era de origen vasco, pues iba acabando estando pues implicado en atentados terroristas, en montones de cosas que no hace falta aquí repetir, pero vamos, con su señora Eva Forés, pues Operación Ogro, el atentado contra Carrero Blanco, y de ahí en adelante todo lo que quieran. Bien, pero en esos momentos, sobre todo en los sectores del teatro, ahí es donde se va cuajando una oposición interna al franquismo, donde está Pablo Martizaro, no se le aparece porque es otro autor teatral, pero con una gran dificultad, porque claro, tampoco hay un monolitismo por parte de los intelectuales del régimen o del SEU de Falange hasta la crisis del 56, digamos, y todas estas cosas. Que pues no hay que pensar más pues que las cosas, la película Bienvenido Mr. Marshall, por ejemplo, ejemplo de sátira anti-yanqui más grande, pero emanada de las entrañas del régimen, pues ahí está, que son las contradicciones de unos y de otros. Entonces no era sencillo meter mano por el asunto. ¿Cuándo seguramente el Congreso de Libertad de la Cultura empieza a ver que la situación se va poniendo más difícil? Cuando la estrategia del Partido Comunista de España lleva, en el año 56, en la Carta a los Intelectuales, cuando el manifiesto después de la reconciliación, aprovechando primero los 15 años del 39, pues luego los 20 años
de haber empezado la guerra civil, etcétera, etcétera, y ahí, paralelamente al establecimiento de actividades del Congreso, comienzan a producirse otro tipo de actividades meneadas en buena medida por sectores de la Iglesia, que tienen que ver con la fundación del Frente de Liberación Popular, con la creación de la ETA en un seminario, etcétera, etcétera. Es decir, son procesos que tienen lugar paralelamente. Respecto a lo que antes mencionaba Carlos Madrid, pues simplemente decir, para los que no lo sepan y para que vean lo interesante de este asunto, que el hombre de la CIA en España, o sea, Pablo Martizaro, al que tiene medio biografiado Iván, porque no lo tiene biografiado del todo. Ahora voy a decir una cosa. Por eso, que no lo tiene biografiado del todo por otro tipo de razones, pues el Pablo Martizaro, que era el hombre liberado por el Congreso, el primero, o sea, la persona por antonomasia de referencia del Congreso, pues estaba casado con una sobrina de Luis Carrero Blanco, y Luis Carrero Blanco, cuando se casaron, les regaló, por decirlo de alguna manera, o sea, dijo, un piso en las viviendas militares que hay en la Avenida de América, al lado de Torres Blancas, en cuya casa Iván y yo hemos estado viendo la biblioteca de Pablo Martizaro, que las circunstancias quisieron, esto hace 10 años, que quisieron pues que esa biblioteca fuera donada por su familia a la Fundación Gustavo Bueno. Entonces, la correspondencia privada que recibía Pablo Martizaro, la recibía principalmente en su domicilio particular, no en la oficina que tenían en el edificio España. ¿Por qué? Pues porque era la correspondencia que llegaba a una vivienda militar, que estaba además en línea recta en Madrid, como a 300 metros de la sede de los servicios de inteligencia del régimen entonces, que estaban ¿cómo se llamaba la casa esta? Villa... un palacete que había montado el marqués de Larios para una querida en el siglo XIX y que luego fue sede del instituto, fue sede de los servicios de inteligencia, luego fue sede del Instituto Cervantes y ahora no sé lo que será, Villa, un nombre de hembra humana, pero bueno, Villa algo, pero que está, vamos, que decir que a 5 minutos andando de la casa de Pablo Martizaro. Bueno, entonces, termino esta primera intervención, que no todos los vínculos de presencia y de interés norteamericano son estos, cuando, además, máxime, el portaaviones de los Estados Unidos en Madrid, pues era un edificio que existe, que es donde tenían representaciones de universidades privadas norteamericanas, donde tenía su sede Julián Marías, donde tuvo su sede un tiempo pues, el entorno de la Fundación Ortega, etcétera, etcétera. Quiere decir que Madrid tenía un montón de instituciones que operaban y el Congreso es una de ellas. Bueno, pues voy a completar un poquito, ¿no? Lo primero que hay que decir, como dice Gustavo y Carlos, ¿no? Que el franquismo no es uno y el antifranquismo no es otro. Hay franquismos y antifranquismos, es decir, hay diversas corrientes y familias. Nosotros lo que hemos hecho es trabajar una de ellas y seguimos trabajando en ello, que diría un atlantista muy famoso, ¿no? Lo digo como anécdota porque voy a contar una batallita, ¿no? Y es que hace como un año me llama un señor, se pone en contacto conmigo un señor, soy Carlos Herreros, he visto una presentación que hicimos con Girauta, que le parece que le interesó muchísimo este tema, no lo conocía él. Y dice, he visto tu presentación con Girauta y soy Carlos Herrero y yo estuve en la encuesta de Carrión de los Condes, con Tamames y demás. Esta es una de las ramificaciones de esta organización, la implantación de la sociología
y del sistema demoscópico, que es compañero, si la lengua española era la compañera del imperio, la demoscopia es compañera de la democracia. Es decir, que ellos ya empezaron a hacer estas labores de estudio que paralelamente también las hacía el régimen franquista. Claro, querían conocer la sociología porque todos sabían que eso tenía que evolucionar de alguna u otra manera. Todos lo sabían porque aquí estamos colocando fechas en los años 50, pero es que esto ha sido muy reciente. He estado mirando unos documentos del Banco de España y resulta que en el año 43 ya algunos economistas españoles se interesaron mucho por la nueva economía que estaba surgiendo ya en ese momento en el cual se sospechaba que el ganador de la Segunda Guerra Mundial iba a ser el Imperio norteamericano. Entonces ya desde el año 43 ya se están interesando por algunos economistas españoles por las teorías de Keynes y tanteando. Y de hecho, antes del 53, que parece que es la fecha en la cual pues, se establece el concordato, se establecen los pactos de Madrid, ya antes, ya por lo menos un lustro antes, ya había por la vía militar, ya había habido unos contactos importantes, pues dejando que se hiciera un vuelo por el norte de África para cartografiar. Y en fin, ya digo que antes del final de la Segunda Guerra Mundial ya había quienes estaban calculando hacia dónde dirigirse. En gran medida porque aunque hubiera, y Iván, no le falta razón a Iván diciendo que había un sesgo, o había ciertos sesgos filofascistas, había otras muchas familias ya operando en los primeros años de la década de los 40. Entonces este señor, Carlos Herrero, que vive todavía, me tuve un café hace poco con él, dice, hombre, pues yo me he dado cuenta que estuve aquí en unos ambientes muy interesantes, yo era un chaval muy joven, y dice, ahora me doy cuenta que estuve involucrado en todo aquello, y de hecho recibí yo 2 becas Fulbright posteriormente, dice, que vienen derivadas de todo aquello, y el hombre ató cabos, y fue muy simpático, y de hecho publiqué hace poco en el Catobolepas un articulito, que son de estas piececillas que se pueden ir añadiendo, porque esta es una investigación siempre abierta, todos, como decimos, somos revisionistas constantes, si hay más material y si hay material que no lo pasen, que lo trabajaremos como podamos, y hay que incorporarlo. Ya que ha citado Gustavo esa supuesta biografía que tendría yo hecha, que está medio hecha, y que no está publicada pues porque, y vamos a contarlo claramente, Pablo Martí-Zaro todavía viven 2 de sus hijos, una es muy favorable a que Elena, a que se cuente todo de su padre, de hecho me dio toda la documentación, hasta firmamos unos papeles, pero hay otro hijo que no le gusta cosas de su padre que no encajan con su fe socialdemócrata actual, de la cual hizo ya manifestación pública por el propio Martí-Zaro en su momento, como anécdota. Como anécdota para que veamos en qué ambiente, y hace muy bien Gustavo en hablar de los ambientes teatrales, se movía esta gente. Pues se movía en un antifranquismo que en gran medida era por la frustración de que el régimen no estuviera tomando el camino que ellos querían, pero no porque estuvieran proponiendo uno absolutamente alternativo, sino porque veían esas desviaciones, esos virajes debidos al influjo de diversas familias, pues por ejemplo en este caso liberales, ¿no? Y eso no gustaba en los que eran falangistas y más que falangistas. Pablo Martí-Zaro, en un documento que yo he visto con mis propios ojos, fue a firmar a la embajada alemana en el libro de condolencias el día que muere Hitler. El libro que yo he intentado, que supongo que no existirá, o se habrá ido a Alemania, o vete tú a saber, ese libro yo no lo he visto. Pero sí he visto que él en sus diarios anota cierta preocupación por significarse de ese modo, además con alguien que ya ha perdido hasta la vida, ¿no? Para que veamos que eso. En cuanto a lo que dice Gustavo, es verdad que en los años 40 hay un movimiento, vamos a llamarle teatral, y además me ha hecho recordar muchas veces el texto de Bueno de la esencia del teatro, porque es que de algún modo parece que cuando lees algunos de los borradores que tenía Pablo Martí-Zaro, te estás acordando pues, de esa visión que tenía Bueno del teatro de aquella época, que era, esto es un anacronismo, era la televisión de la época, bueno, no, era uno de los medios de expresión importantes y de vehiculación de cuestiones ideológicas.
esas piezas teatrales a mí me recuerdan un poco a algunas escenas de la película Surcos de Eugenio Montes, que estaba en ese contexto moralista, muy moralista. Hay piececitas pues, relacionadas con la prostitución, con el sexo y con cuestiones morales propias de un joven de la época. Propias de un joven de la época que estaba en la órbita de la compañía de Jesús y que le acompañó toda su vida. De hecho, poco antes de morir, como estuvimos en la casa, Gustavo y yo, él seguía recibiendo el boletín, no sé si mensual, de los jesuitas. También recibía y vimos algún ejemplar de algún Zutik, que también tiene una impronta jesuítica, es el boletín de ETA. Es decir, en esos ambientes se movía todo lo vimos, en esos ambientes se movía este colectivo. Eran antifranquistas, eran anticomunistas y eran en gran medida tolerados, como se ha insinuado aquí. O sea, no eran hombres completamente ajenos, vamos, la trabazón con el régimen era total por la cuestión del propio Carrero Blanco. Pero es que además uno de los mentores de Pablo Martizaro, por ceñirnos a nuestro Melacía en este caso, era el confesor de Franco, que se llamaba... ¿Cómo se llama el confesor de Franco, que era jesuita? No es el padre Llanos, ¿no? El padre Llanos, efectivamente. Sí. El padre Llanos era uno de los mentores de Pablo Martizaro. Y démonos cuenta de la trayectoria vital del padre Llanos, donde acabó dando las misas. Es decir, había una preocupación porque esas masas, que como bien decía Iván Álvarez, estaban empobrecidas en gran medida, eran masas que había que controlar porque si no caerían en otra órbita. Y es ahí donde entra en acción una de las modulaciones de porque el asunto es complejísimo, ¿no? Y es el diálogo cristiano-marxista, y aquí está una de las, yo creo que de las claves inequívocas de cómo se transforma España en los años 60, que tiene mucho que ver con el Concilio Vaticano II, con la puesta en marcha de la Conferencia Episcopal. O sea, es una cantidad de material que hay que mover enorme. Y yo creo que todo, de algún modo, aflora, y ya termino esta intervención, en lo que ocurre en los años 70, con un montón de gente que había orbitado en ese mundo, y siento que ya estoy casi diciendo cosas que debería decir esta tarde, pero bueno, es que las cosas son como son, ¿no? El otro día, leyendo un poco los debates en torno a la redacción de la Constitución, me aparece uno de las dos, que te mandé un WhatsApp, por cierto, uno de los dos impulsores, que luego no llegó, de meter en la Constitución la amnistía. ¿Quién era ese señor? Se llamaba Raúl y se apellida Morodo. Es decir, que muchas de estas gentes han tenido una trayectoria pública muy larga y una influencia muy importante que la vemos ahora con las consecuencias de todo aquello. Entonces, termino. La idea maniquea y simplista pues de una dictadura feroz, controladora de absolutamente todo, y armónica internamente frente a otra armonía opuesta a ellos, es una visión completamente infantil, y lo que hay que hacer es trabajarla a tope, pero con materiales y con documentación solvente. Simplemente quería decir eso. Sí. Les voy a poner simplemente un ejemplo para que vean que queda todo por hacer. ¿Por qué? Pues porque se están viviendo de mentiras y de reconstrucciones interesadas. Si uno lee la biografía de Alfonso Sastre, por decir algo, pues él dice que tras el... no lo tengo aquí. Espera. Cuando tiene un éxito tremendo precisamente en el año 53, con su obra de teatro que se llama Escuadra hacia la muerte. Escuadra hacia la muerte es una obra que la auspicia el TEU, dentro del SEU, donde el régimen facilita que se estrene en un teatro por todo lo grande, donde presta actores del Teatro Nacional, como Adolfo Marsillac, para que mejore la plantilla de estudiantes aficionados al teatro para que tenga éxito. Y entonces, Escuadra hacia la muerte, aparece reseñada. Las críticas que hacen a Escuadra hacia la muerte
En Arriba, el diario oficial de Falange Tradicionalista de las Jons, la hace Gonzalo Torrente Ballester, y en Pueblo, el diario de los sindicatos, la crítica favorable la hace Victoriano Fernández de Asís, que luego fue director de televisión, etc. Es decir, es un estreno con todos los parabienes. Como tiene tanto éxito ese estreno, es un miércoles, el domingo se hace una sección matinal que la auspicia el Ayuntamiento de Madrid, a la cual va el alcalde, etcétera, etcétera. También la reseñan todos los periódicos. Y como tiene tanto éxito, pues dice, pues vamos a hacer una última sesión 3 días después, también matinal, pero claro, los teatros tenían su horario, etcétera, etcétera. Y entonces, a esa otra sesión fue hasta el ministro de Información y Turismo, es decir, Alfonso Sastre era el autor teatral mimado de todo el régimen. Sin embargo, en el 70, viviendo Franco, en un diccionario biográfico español, que son 3 tomos, y que publica una entrada de Alfonso Sastre con foto, un diccionario que era de pago. Vamos, les cuento la anécdota porque estas son... Es decir, pues, una vez, pues yo no voy a decir el pecador, pero una vez, pues eso, en el año 70 tenía 15 años, que tengo memoria biográfica de aquello, me acuerdo, pues fuimos con mis padres a ver a otros amigos catedráticos y dijo, mira, publican una reseña mía, entro en este diccionario y tal y cual. Entonces, cuando nos lo enseñó, estaba tan orgulloso él, y entonces fui yo el que le dije, hombre, te costó 3.000 pesetas, porque a Bueno le habían enviado la misma editorial, el formulario, si quería estar, entonces había precios según hablaran 10 líneas, 20 líneas, o llevara foto o no foto, y entonces, pues, bien. Bueno, pues en una entrada de pago que se hizo el propio Alfonso Sastre con foto, él dice, con todo el desparpajo en el 70, dice que Escuadra hacia, que esa obra de teatro fue prohibida después de su 3ª representación porque fue un militar y la denunció. Es decir, es una fantasía total, y luego a partir de ahí ya lo han ido reconstruyendo, pero eso es una reconstrucción falsa que se produce en esos momentos. Y no digamos, y uno de los misterios que tendrían que estudiar, o de los asuntos interesantes, tantos historiadores que hay de la historia del Partido Comunista y cosas así, pues son las curiosas circunstancias por las cuales élites pues, hijos de ministros, gente bien situada, etcétera, etcétera, son los que se convierten en militantes comunistas en esos años, y quienes toleradamente pues, se les permite, con sus altibajos, con sus detenciones. Claro que sí, se ha exagerado hasta el máximo las detenciones del 56, y allí era comunista todo el mundo, de todos, pues eso, todos se presentan después como comunistas, bueno, pues incluyendo nuestro amigo Fernando Sánchez Dragó, hasta se presentan como, pues no, yo era comunista y tal y cual, para descanse. Bueno, pues hombre, pues a ver, según, sí, ¿cómo? Es decir, eran operaciones monitorizadas por sectores inteligentes del régimen para neutralizar el potencial del Partido Comunista. Y esa armonía tan grande la encontramos cuando se constituyó la Junta Democrática. Y la Junta Democrática, quien la constituye es Calvo Serer, catedrático de Historia, de Filosofía de la Historia y de Historia de la Filosofía Española, numerario, de los primeros numerarios del Opus Dei, exiliado de España por antifranquista, aunque su cátedra en Madrid no la perdió, pero donde sus obras antifranquistas las publica en la editorial Ruedo Ibérico, que era una editorial auspiciada también por dineros, que facilitó la gran escisión del PC, pues de Claudín, etcétera, etcétera, todas estas cosas.
el mentor, pues Martínez Guerricabeitia, pues era un antiguo anarquista. Cuya tumba hemos visitado juntos. Cuya tumba está, porque además, quiero decir, muchos de estos comunistas y de estos les gusta enterrarse en el cementerio civil de Madrid, y entonces pues el culto al cuerpo y al ego se produce. Y curiosamente la tumba de Martínez de Guerricabeitia la acabó financiando el Ministerio de Cultura de España. Es decir, que porque a este hombre cuando cerró Cuadernos de Rollo Ibérico, vendió su archivo al Instituto de Historia Social de Ámsterdam, se vino a España, era novio de una asturiana, tenía una vida ahí muy tal, y el Ministerio de Cultura le acabó dando un trabajito para que no se muriera de hambre hasta que un día se suicidó. Y entonces el entierro en el cementerio civil lo financió el Ministerio de Cultura, un subsecretario asturiano en aquel momento. Muy vinculado a cosas de estas. Y entonces, pero a lo que vamos, el numerario del Opus Dei, que había publicado sus libros en Ruedo Ibérico, por los mismos días en los que en Ruedo Ibérico se publican otros libros, pues Rojas Marcos, con seudónimo, el que va a montar el Partido Andalucista, denunciando pues escándalos en la prensa sevillana, pues económicos, pues periódicos de la Iglesia, tal, todo eso lo publican. Claro, y entonces ahí Calvo Serer, que ya habían cerrado el diario Madrid y todas aquellas cosas, pues organiza la Junta Democrática con Santiago Carrillo. Es decir, y Trevijano. ¿Qué mayor armonía? Y en los entresijos Trevijano de todo. Y además, ¿por qué? Porque había que defender la causa de don Juan, puesto que Juan Carlos era el nominado por el caudillo y entonces hacía falta un rey liberal. Claro, eso es... Pero ahí había sectores católicos hasta dentro, pues don Pedro Sáenz Rodríguez, Fundación Universitaria Española, pues todo lo que... Claro, que él había dejado la cátedra para irse como a Estoril, a un exilio dorado, pues a dedicarse a estudiar la mística y cosas así, pero como principal asesor de don Juan, etcétera, etcétera. Es decir, aquí la brocha gorda no sirve para nada. Esto hay que hilar mucho más fino, y porque la clave la da fundamentalmente las disensiones y las estrategias de la Iglesia Católica. Que no es que la Iglesia Católica sea un Estado, no. Formalmente es el Estado Vaticano, vale, bien. Pero la Iglesia Católica es una organización que tiene 20 siglos de experiencia y que tiene que luchar por sobrevivir. Y el principal enemigo de la Iglesia Católica son los Estados-nación. Son los Estados-nación. Máxime tras la experiencia que hubo con España. Es decir, antes, no sé si lo explicas, si te entendí mal, pero parecía como que Toledo fuera la sede primada de España, hubiera sido una cosa reciente de esto. No, vamos a ver, Toledo es la sede primada desde la Edad Media. Lo que ha habido intereses por parte de otras partes de la península ibérica de que dejara de serlo. Cuando Braga reivindica que ellos ya pueden ir a los tiempos de San Martín de Braga o Dumiense, cuando desarticularon el priscilianismo para reivindicar que aquello es el verdadero origen del asunto, o luego Tarragona, cuando argumentará, no, aquí ya en el siglo II ya hubo tal y quisieron... Y entonces, claro, pero Braga se ha convertido en la sede primada de Portugal, y en Tarragona se siguen reuniendo los obispos secesionistas catalanes, pero Toledo, a pesar de esos embates, nunca perdió su preeminencia, que le viene desde los concilios de Toledo, y etcétera, etcétera. Quiere decir que no, que ahí hay quiere decir que Fray Ceferino, cuando fue arzobispo de Toledo en el siglo XIX, era
primado de las Españas y de las Américas y todo lo que quieras. Bien, es decir, que pero aquí sí que por estas reconstrucciones interesadas desde la parte de Portugal y desde la parte de Cataluña, pues se ensalzan. Es un poco como las guerras tan entretenidas sobre quién es la patrona de la hispanidad, si es la Virgen de Guadalupe o si es la Virgen del Pilar. Y entonces, pues ahí, pues yo ahí no voy a opinar, pero vamos, decir que hombre, depende de cómo traduzcas patrona de las Españas, pues que es como se reconoció a la Virgen de Guadalupe, creo que en el 27, como patrona en latín, patrona hispaniarum, tal. Pero claro, eso no es la hispanidad. Es decir, cuando ya se ha acuñado el rótulo de hispanidad y se la proclama patrona de la hispanidad, es la Virgen del Pilar. Ahora, pues vale, pues peleas locales. Pero a lo que vamos, la clave aquí del asunto, y yo creo que aquí hay que recordar cosas que están escritas, por ejemplo, con respecto al Congreso de Pax Romana. Ahí pueden encontrar datos. El Congreso de Pax Romana fue una institución creada después de la Primera Guerra Mundial para intentar, una institución movida por la Iglesia Católica, para intentar limar los enfrentamientos entre antiguos combatientes en la Gran Guerra, católicos de distintos países, a principios de los años 20. Y entonces estuvimos en contra, pero somos católicos, pelillos a la mano. Entonces empieza Pax Romana. Pax Romana se reunió siempre en Europa y, curiosamente, después de la Guerra Civil Española, el representante de Pax Romana era Ruiz Jiménez, en Pax Romana, y entonces deciden precisamente reunirse por primera vez en Washington, llevarlo a Estados Unidos. Y el Congreso de Pax Romana de Washington se reúne el 1 de septiembre del 39, es cuando se clausura el Congreso de Pax Romana. Y ahí están muy preocupados los yanquis con la deriva que pueda tener el catolicismo en España. Y entonces los yanquis que controlan ese Congreso de Pax Romana de Washington de septiembre del 39 deciden que el próximo Congreso de Pax Romana, 2 años después, que era cada 2 años, se celebrará en Madrid, se celebrará en España, para intentar meter mano en una España que acaba de terminar la Guerra Civil unos meses antes. Claro, no calculaban o no se enteraron que ese mismo día, pues Adolfo estaba penetrando en Polonia y estas cosas, y que iba a desencadenarse la Segunda Gran Guerra. Claro, aquella estrategia se rompió. El Congreso de Pax Romana ya no se podía celebrar en España en el 41, en plena guerra. Se pospuso, no se celebró hasta el 48 o el 49. Pero ya Pax Romana no quería saber nada. Es decir, se hizo el último Congreso de Pax Romana con aquella numeración en España, que fue un gran triunfo estratégico para el régimen franquista. Se celebró en Salamanca y en el Escorial. Se clausuró el día 4 de julio del año 46, fue el 46, justo se cumplía el aniversario de la independencia, que es cuando en el Escorial y en el dormitorio de Felipe II se crea el Consejo de la Hispanidad, de luego Cultura Hispánica, con un montón de hispanoamericanos. Aquella reunión fue muy... Pero Pax Romana ya había ignorado esa línea de Pax Romana. Reinició de cero Pax Romana y dejó de ser... Y Pax Romana en España se muere con aquel congreso, pero se reinicia en los años 60 por la vía autonómica, creando Pax Romana en el País Vasco, Pax Romana en otro sitio estatal, al margen de la Pax Romana nacional. Y entonces, claro, es clave lo que dijo antes Iván, el famoso diálogo cristiano-marxista, donde los católicos de países liberales dirán que era una penetración soviética
y los soviéticos o polacos dirán que es una penetración católica, y las dos cosas eran a la vez. Claro. O sea, no era ni uno ni otro, eran estrategias concurrentes de acercamiento, que es pues, todos los debates que aquí se produjeron en España, en Francia, y que fueron los que aceleraron el Concilio Vaticano II y que aceleraron pues para ponerles como ejemplo, pues pudo ser pues para el año 86 probablemente, por ejemplo, en las elecciones, a Bueno le propuso el PC ir en la lista del PC por Asturias, ¿no? Y hubo una reunión con los creo que debe ser el 86, hubo una reunión con los que tenía que haberlas, y entonces Bueno dijo, sí, acepto, pero sí voy como número 1, porque se daba por seguro que salía un diputado por Asturias. Estoy dispuesto a tenerme 4 años como diputado, pero si hay seguridad de salir. Y entonces eso lo llevábamos preparado, yo estuve en aquella reunión, llevábamos preparada esa condición, que era el modo elegante de no ir, ¿no? Porque sabíamos ya quién estaba nominado como número 1. Claro, el que estaba nominado como número 1 pues era un sacerdote católico en la lista del PC, que iba por delante que un filósofo. Entonces fue el modo elegante de desactivar aquella invitación oportunista, para hacerte figurar en unas listas sin posibilidad de salir. Es decir, y entonces aquí ya entramos pues en todo el asunto de todas las disensiones, y que están, ya digo, por estudiar con detalle, porque está todo muy tergiversado, incluso por los que tendrían que estar cerca del asunto. Yo, por ejemplo, cuando, como anécdota, cuando Oriol, el que fue fundador de Ediciones Encuentro, bueno, que sigue su hijo dirigiendo Ediciones Encuentro, que antes procedían de FIX, que estaban en FIX, pues cuando Oriol estuvo en Niembro pues cuando salió lo de el año aquel, que no me acuerdo qué año fue, lo de Dios salve la razón. 2009. El 9. Pues en el 9, cuando fueron en Semana Santa a ver a Bueno para pedirle que escribiera un artículo para la versión española del libro de Benedicto, Dios salve la razón, y así lo hizo, pues me sorprendió. Yo le dije a Oriol, hombre, pues yo a usted no le conocía, pero sí que he seguido mucho a su padre, que era quien puso en marcha la revista Punta Europa. Y tenemos metido en internet varios artículos de Punta Europa. Y Oriol, el hijo de José Miguel, el hijo de Oriol, el hermano del ministro, y Oriol era pues de los del Talgo, ¿no? Que tenía la revista Punta Europa, ignoraba que alguien se pudiera interesar por la revista Punta Europa y que estuviera en internet metido un montón de artículos. O sea, porque él no le daba mayor importancia a aquel asunto. Y leyendo la revista Punta Europa es interesantísimo, porque la revista Punta Europa tiene que desmarcarse 2 o 3 veces del Opus Dei a finales de los 50. No tenemos nada que ver con esto, porque ellos eran carlistas, eran tradicionalistas en esa revista. Y entonces eso es todo un mundo, y las confusiones y los malos entendidos se dan hasta el presente, donde quienes más mienten obviamente son los protagonistas, porque todos tienden a reconstruir, y porque la mitad de ellos no se enteraron de lo que estaban haciendo en el momento, que creían estar haciendo la revolución, creían estar pues logrando la emancipación de la humanidad y lo que sea, pues vale, pues muy bien. Entonces pues eran unos peoncitos movidos por lo que aquí nos toca, por Gorkin
y por el de Mieres desde París. Iglesias, ¿sí? Ignacio Iglesias. Ignacio Iglesias. Aunque quienes estaban a sueldo no eran ingenuos, todos lo sabían. Los vídeos que tiene Iván Vélez en Nódulo TV entrevistando a gente de aquella época, pues es muy interesante como, por ejemplo, pues el economista Tamames dice, no, yo no sabía nada, yo no los conocía, tal. Qué sorpresa que me dices. Cuando, sin embargo, ¿quién era el otro que tú le preguntaste al... Morodo, ¿no? No, el que te dijo... El sociólogo, ¿no? Sí, no, el sociólogo. Amando de Miguel. Amando. Amando de Miguel. Amando cuando en la entrevista, cuando Iván le pregunta a Amando, bueno, ¿y qué me dices de Pablo Martí? Dice, Pablo Martí, claro. Pero tú estuviste también en aquella cosa de Palencia. Claro, todos sabíamos de dónde venía el dinero. Normalidad, que el personal no era imbécil. No, lo sabían, vamos a ver. Sabían todo, solo que luego lo mienten. Las memorias, pues todo el mundo sabe el valor que tienen, y por eso la ventaja que tenemos hoy es poder ir a los documentos hemerográficos del momento, porque aunque la prensa mienta y diga, por lo menos la prensa dice dos verdades siempre, que es la fecha en la que está publicado, y no siempre, y el precio del periódico, pero por lo menos, si ves lo que decían, por seguir el ejemplo anterior, de Alfonso Sasti de Sobre del Teatro, en el año 53 en los periódicos del momento, pues se ve qué estaban diciendo en ese momento sobre el asunto, no lo que tú estés reconstruyendo cuando estás vendiendo tu imagen de Batasuna o lo que sea, ¿no? Claro. Bueno, yo de hecho, un apunte brevísimo. Yo después de tanto jaleo que hemos tenido con la documentación esta, yo la conclusión es que la oposición al franquismo y toda la transformación, todo lo que estamos hablando aquí, en diferentes familias, insisto, es la Iglesia Católica. Es decir, ahora mismo sociológicamente en España, vamos, quizá Miguel Ángel Navarro, que sí que asiste a misa, yo creo que las iglesias están vacías, La Iglesia se mueve en otros ámbitos empresariales, quizá también, ¿no? Y de poder también, sin duda ninguna, ¿no? Y políticos. No hay más que recordar que en el golpismo catalanista tenía un apoyo visible en todos los campanarios. Iba de este lado, de este lado, de este lado. Y eso es así, vamos, el tema de ETA, ni hablar del asunto. Yo, fíjate, aquí está la prueba, yo había puesto aquí Ruiz Jiménez, que es la constante y el que acaba triunfando en esos últimos tramos del franquismo, embridando a los nuevos socialistas, etcétera, etcétera. Entonces, a mi juicio, por no hablar de los curas rojos y la transformación del propio Padre Llanos, yo creo que todo el antifranquismo es una operación, claro, el antifranquismo con diversas modulaciones, insisto, no quiero que parezca una cosa absolutamente unívoca, se hace en ambientes clericales, de una manera clarísima. Y luego, digo lo de las iglesias vacías en contraposición a las iglesias llenas. Yo que ya tengo una edad, recuerdo haberlo visto, yo creo que ahora no va mucho la gente a misa, pero era un acto familiar semanal y hablaba uno frente a todos. Y luego, pues sí, se puede pensar que las personas moldeadas y configuradas en esos ambientes ejercieron un poder ascendente, cosas tan discutibles. Bueno, el poder ascendente es muy discutible, lo digo porque cuando yo estoy siempre harto de decir con mucha sorna lo de la democracia que nos hemos dado, hombre, eso creo que es un abuso de los términos enorme. Claro que hubo votaciones, pero claro, que nos hemos dado me parece abusar mucho. Y repartir un poco como la lotería, que quede repartido entre todos, pero es otra cosa, vamos. Pues a ver, yo que han mencionado a la Iglesia, yo creo que hay que venir al presente y yo voy a hacer una reflexión sobre el asunto. La Iglesia Católica está en crisis total, ya no hay niños a los que puedan ir pues los clientes de la Iglesia de tocaniños, y entonces es una cuestión que está en declive absoluto. Pero no hay que perder de vista la intente maravillosa que Francisco ha tenido con el Islam y que tienen en general todos con el Islam, y cómo las ONGs católicas de jesuitas, de inmigración, pagadas con presupuestos del Estado, pues son los principales traficantes de inmigrantes. ¿Qué sucede? Pues
¿Qué lógica hay detrás de eso? Pues la ingenuidad que en sectores de la Iglesia Católica tienen de que se puede convencer a los musulmanes que son hermanos separados y cercanos. Que eso, quienes estudian un poco las cosas saben que ya, pues qué sé yo, desde la época de Lulio, pues aquello ya estaba fracasado. ¿Por qué? Pues porque no es posible convencer a un testigo de Jehová, porque si digo testigo de Jehová luego se enfadan los comentaristas, convencerle de que está en el error, porque tiene tal concepción del mundo cerrada con respuestas para todo que son inexpugnables, que prácticamente, pues como en su momento, pues intentar convencer a un niño de Dios hace 40 años de que estaba en el error, y yo lo intenté hasta que me di cuenta que no valía la pena. Pero lo mismo sucede con un maometano, es decir, que no le vas a convencer de nada, absolutamente nada, porque tienen mucha más capacidad pregnante que un católico, o la tiene un protestante que un católico. Y entonces, la sofisticación que la Iglesia Católica tuvo históricamente de argumentar con la razón, de crear una teología, de crear una argumentación racional frente a las teorías de los otros, cae cuando no hay una teología islámica ni hay una teología, bueno, quizá en algunos sectores de las variantes de las iglesias protestantes están reconstruyendo algunos, por ejemplo, la polémica de Auxilis en los últimos 50 años, que fue, por ejemplo, lo que a Evi Echevarría le llevó por ese interés por los protestantes, por una cosa tan olvidada, a estudiar este asunto, gracias a lo cual acabamos traduciendo pues, aquellos textos, ¿no? Entonces, pero eso son ya disputas exquisitas dentro de sectores muy refinados de protestantes norteamericanos, pero que tiene poco futuro frente a sectas protestantes totalmente despreciables desde el punto de vista de la razón y del orden. Y entonces eso sucede hoy en la Iglesia Católica. La teología católica ha desaparecido, el desconocimiento es absoluto, y el que existan uno o dos vestigios más o menos castigados por la jerarquía, pues es la prueba de que eso es así. ¿Y qué puede hacer el Vaticano ante el tinglado que tiene y ante el auge del Islam? Pues aliarse con el Islam. Aliarse con el Islam porque tienen la teocracia como punto común y la enemistad contra los estados nacionales y la armonía de intentar alcanzar una globalización espiritual, etcétera, etcétera, pues que no pasa de ser un desideratum. Y entonces, por eso, yo creo que ha llegado el momento en el cual hay que reactivar no el anticlericalismo, porque eso es una cosa ya que no tiene ningún sentido, pero sí el comenzar a hilar más fino sobre el peligro de una estructura religiosa, como era la católica, cada vez más infiltrada de protestantismo, pero por sus propios intereses y sus acercamientos, no ya a las iglesias pues, africanas, orientales o de los drusos, no, sí, al Islam directamente, porque vamos, yo cuando se me cayó la máscara de esto fue una vez que me invitaron en el año 2002, creo que fue, en Aquisgrán, no me acuerdo qué año fue, sí, pudo ser el 2, a una reunión de 15 teólogos y 15 filósofos, que ya he mencionado cuando lo de Abya Yala, y entonces allí conocimos al rector de la Universidad Católica del Congo, pues que estaba casado. Y allí nos contaron, ¿no? Que bueno, que el catolicismo había tenido que transigir en algunos casos pues con las costumbres locales y tal y cual, porque si no se quedaban solos. Entonces, pues apaga y vamos, y así sucesivamente. Bueno, es más que ver lo que está pasando con lo del Valle de los Caídos, está claro, la jerarquía, de qué lado está, vamos, el entreguismo es total y por completar lo que dices tú, las últimas manifestaciones en torno a la inmigración ilegal, que es musulmana, pues las está alentando la Iglesia Católica, entonces, bueno, pues ahí está.
Pero porque están en la ingenuidad de que les van a convencer, Sí, ya. por la vía del diálogo Ya. y del jamón. Sí. Acabo con una cuestión que quería apuntar, ¿no? Volviendo un poco al hilo de ese hilo antifranquista que pasa por el Congreso por la Libertad de la Cultura, ¿no? Ver un poco cómo, en la línea de lo que decía Gustavo, de cómo se reconstruye desde el presente de forma interesada, ¿no? Ver como algún historiador catalán, ¿no? Incluso premiado, que ha estudiado estas cosas, Jordi Amat, ¿no? Pues cómo se duele, ¿no? De que dice que pues esa línea antifranquista fue una ocasión perdida, ¿no? Sí. Y llega a decir, no me resisto a leerlo, dice: fue una etapa muy mal explicada, pero creo que de notable fecundidad. El relato que la cuente deberá mostrar, sin prejuicios ni anacrónico rubor, que durante la década de los 60 dólares americanos financiaron uno de los intentos más sólidos por fundamentar una cultura liberal en España y poner la primera piedra de una socialdemocracia civilizada en nuestro país, ¿no? Y yo creo que frente a esto, Iván, como sostenía en su libro, no fue una ocasión perdida, sino una ocasión ganada, ¿no? Porque dos ideas fuerza que están continuamente, cuando uno ve lo que discute esta gente, son las que a día de hoy tenemos hasta en la sopa, ¿no? Una es la cuestión del europeísmo, ¿no? Y citando a Iván un texto que trae de Julián Gorquín del 57, dice Gorquín: la idea europea puede y debe ser una de las ideas salvadoras en contra del franquismo y de la penetración comunista. Y la otra idea, si una de las patas es el europeísmo, la otra es el federalismo, ¿no? Y aquí lo defienden tanto los orteguianos católicos, estoy pensando en Aranguren, Marías, etcétera, porque esto, aunque duela, uno lee textos, por ejemplo, de Ortega sacados de la redacción de las provincias, y es que parece que está diciendo tal cual lo que dice hoy. Les leo un fragmento de Ortega en el diario El Sol, ¿no? Dice: es ineludible buscar entre el Estado, cuerpo demasiado grande y abstracto, y el municipio, cuerpo demasiado pequeño y no menos abstracto, un tipo de organismo intermedio que sea lanzado al agua de su propia responsabilidad para que se vea obligado a salir nadando, ¿no? Y luego en el artículo que luego será el libro de la redención de las provincias, ¿no? Allí incluso llega a hablar de la solución autonómica, ¿no? Y dice textualmente: el regionalismo y todas las demás formas de descentralización constituyen un capítulo esencial del nuevo liberalismo. Y entonces, claro, no te extrañas que estos liberales católicos, cuando van al los coloquios Cataluña-Castilla, pues se encuentren en sintonía con los secesionistas tipo Josep Benet, ¿no? Que decía en otro texto sacado de tu libro, dice: uno de los puntos fundamentales de la doctrina carlista que más contribuyó a movilizar las masas populares en el País Vasco y en los países catalanes, el federalismo, ¿no? Y entonces, estas dos ideas fuerzas son precisamente las que esta gente, o sea, por eso no es una ocasión perdida, yo creo, ¿no? Sino que es una ocasión ganada, porque al fin de cuentas fueron las que a día de hoy pues las tenemos aquí totalmente funcionando. Están operando y los diálogos esos Castilla, tal, esos ya se habían producido en los años 30. Sí. Y ahí sí que estaban Ortega y todos estos, y el único que estuvo en contra de eso fue Unamuno siempre. Sí, y tengo que decir que dos improntas fundamentales de este colectivo: el Ortega en todo, y bueno, y no olvidemos el orteguianismo de ambientes como el periódico El País y demás, ¿no? En fin, por la vía biológica casi, ¿no? Y luego, por supuesto, el jesuitismo también, que se ha plegado a todo esto de las señas de identidad de los indigenismos patrios, ¿no? Bueno, como dos apuntes más. Bueno, pero los jesuitas ya sabéis que claro. Siempre tienen un revolucionario, un ultraconservador, y entonces así siempre... Es incomprensible todo siempre eso. Sobrevive, hombre. Bueno. Claro. Bueno.